Muy bien, pues vamos a comenzar. En esta primera grabación que hago para mis estudiantes, en particular, que ahorita estoy trabajando la materia de física para las ingenierías, en un primer acercamiento a las leyes de Maxwell, las leyes que nos van a predecir o que da la predicción sobre la naturaleza de la luz. Pues un primer acercamiento para poder entenderlas es tener ese conocimiento de matemáticas que tal vez ya lo vieron, o si no lo vieron pues hay que rescatarlo, hay que digerirlo. Y bueno, en esta primera sesión pues les quiero mostrar lo que viene siendo algunos ejercicios, algunos ejemplos de la operación que se realiza con campos escalares sobre el gradiente. Entonces, de manera muy general, el gradiente es una operación vectorial que actúa sobre una función escalar y devuelve un vector, en este caso un campo, completamente tangente a la superficie formada o a la variedad formada por esta función. Porque en este caso una función la vamos a interpretar en matemáticas como una superficie, una superficie por ahí en algún espacio, ya sea de 3 o más dimensiones, y en la cual, en este caso el gradiente, va a ser un campo vectorial que sea completamente tangente a cada punto de la variedad o de la superficie. Así de manera geométrica sería. Pero en este primer caso, antes de mostrar como la parte geométrica, lo que quiero mostrar en esta grabación, y es lo que ya tomé en la clase con mis estudiantes, fue directamente hacer el cálculo donde yo les doy alguna función escalar y se tiene que calcular directamente el gradiente, como aquí lo pueden ver en esta imagen, ¿no? Esta parte de aquí se le llama operador Nabla, y el operador Nabla, actuando sobre una función escalar, devuelve lo que se le conoce como el gradiente, en este caso en coordenadas cartesianas. Claramente esta función la estoy dando en coordenadas cartesianas. Si la diera en otro tipo de coordenadas, pues ya el gradiente tomaría otra definición, y bueno, va a depender de con qué geometría se esté trabajando, si ya lo vemos a nivel de geometría diferencial. En este caso vamos a quedarnos con lo más sencillo y solamente lo vamos a ver en coordenadas cartesianas, por si hay algún curioso que dice: oiga, profe, ¿por qué no lo vemos en coordenadas polares, en coordenadas esféricas, perdón, en coordenadas cilíndricas, esféricas? Sí se puede, y se puede generalizar para más geometrías, pero en este caso nos vamos a quedar con la más básica, que son coordenadas cartesianas, y en este caso vamos a realizar derivadas parciales con respecto a x, y y z, que son las coordenadas con las cuales decimos que nuestra función escalar depende de estas tres variables, x, y y z. O sea, es un campo vectorial que depende de tres variables. El primer ejemplo que les muestro aquí, y que les mostré en la clase a algunos de mis estudiantes, fue esta función, la función x más y más z. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como dice aquí, claramente tenemos que calcular cada una de estas derivadas, la de x, la de y la de z, de esta función, y bueno, simplemente acomodarlas, ¿no?, en la componente. Si ustedes calculan la primera, que es la parcial de la función respecto de x, pues ustedes se pueden dar cuenta que estos dos términos se van a cancelar, porque en este caso, cuando derivamos parcialmente respecto de x, y y z son constantes, y como el operador es distributivo, usted tenía la función x más y más z, que es esta de aquí. El operador actúa sobre cada uno de los términos de la función, y es que aquí, bueno, el operador actúa sobre estas dos, se cancela, y la derivada parcial de x respecto de x da 1. Entonces ya tenemos la primera, y así se van con la segunda, la que les muestra aquí. Ahora hay que derivar respecto de y. En este caso pueden ver que, análogo al caso anterior, en este caso el primer término y el tercer término se cancelan, y queda solamente donde vale 1 claramente. Y la última es hasta que les muestra aquí. Las dos primeras se cancelan, porque en este caso x y y son constantes, y la parcial de z respecto a z vale 1. Entonces, acomodando estos resultados en la definición de gradiente, donde estos valores ya los conocemos, simplemente sustituimos y encontramos que el gradiente de esta función escalar viene siendo este campo vectorial. Este sería el campo vectorial gradiente, el campo gradiente de esa función escalar. Ahí terminaré el ejercicio. El ejercicio 2, pues doy otra función un poquito más compleja,
y lo único que hay que recordar son las técnicas de derivación. Entonces, esta es la función escalar y la tenemos que derivar respecto de x, respecto de y y respecto de z. Entonces, haciendo el primer cálculo, como aquí lo pueden ver, el operador derivada parcial pasa a ser distributivo a cada uno de los términos de la función, porque si lo estoy aplicando, bueno, pasa a distribuirse a cada uno de los términos. En este primer caso, aquí simplemente lo muestro en una flechita. Lo que va a suceder de aquí al siguiente paso es que en este caso, como estamos derivando parcialmente respecto de x, y y z son constantes, que significa que este término lo podemos sacar fuera de la derivada, que no la afecta, como una constante, colocándola en la parte de afuera como 1 sobre y, porque la y está en el denominador. Entonces lo que usted tiene que derivar realmente respecto de x es esa x cuadrática. En el otro término, pues habría que aplicar la famosa regla de la cadena. Yo les digo a mis estudiantes, hay que aplicar la fórmula de la derivada de una casita. Usted tiene una casita a una potencia n, para aplicar la derivada, el exponente baja a multiplicar y el exponente de la casita se le resta 1 y se multiplica ese resultado por la derivada de lo que está dentro respecto de la variable que a usted le interesa derivar, que en este caso es x. Entonces, regresándonos a nuestro cálculo, tenemos estas dos expresiones. Entonces, cuando ustedes derivan esta, bueno, van a sacar el 1 sobre y fuera, y esta de aquí, pues van a tener que ustedes aplicar la famosa regla de la cadena. Entonces, en esta primera, es claro que la derivada de x cuadrada respecto de x es este 2x, por eso aquí lo marco en verde. Y para esta de aquí, lo que hay que hacer es aplicar la formulita que les marco aquí, que es la derivada de una casita. Entonces, nos queda este resultado, ¿no? Donde este 2 pasa a multiplicar y simplemente al exponente, que había un 2, se le restó 1, por eso aquí quedó un 1. Pero generalmente pues no acostumbramos a ponerle el 1 aquí explícito. Simplemente decimos es x más z a la potencia 1, no lo decimos, pero está la potencia 1. Y ya simplemente es multiplicar por la derivada de lo que está dentro respecto de la variable x. Y lo que tenemos adentro es x más z. Entonces cuando ustedes la derivan, pues claramente les queda 1, porque le dice la derivada de x vale 1. Y la derivada de este z, como es un término aparte, cuando lo deriva parcialmente respecto de x, se cancela, porque en ese momento, y les recuerdo, cuando usted deriva parcialmente respecto de x, y y z son constantes, y así para las otras variables. Aquí lo único que podemos hacer es hacer como una pequeña simplificación. Yo lo único que hice es que puse este 2x, lo puse aquí en la parte de esta fracción, para que quede un poquito más simplista. Y ya este 1 que está aquí, 1 por 2, pues es 2. Y ya, habría terminado. Las otras derivadas son similares. Ahora toma la función usted y la deriva respecto de y. El operador pasa a actuar a cada uno de los términos de la función. En este caso recuerde que su función tiene dos términos, lo que viene siendo este y este. Entonces el operador derivada parcial pasa a actuar sobre este y de este. Es la propiedad distributiva de las derivadas. Tiene esa propiedad del operador derivada. Entonces, en este momento, como ustedes están derivando parcialmente respecto de y, la x y la z son constantes, les permite a ustedes perfectamente este x cuadrado, sacarlo fuera de la derivada, y esta de aquí, pues ya ni siquiera la tomas en cuenta, porque dices, aquí dentro tengo una función que depende solamente de x y z, pero no hay ninguna y. En ese momento, x y z, cuando usted deriva parcialmente respecto de y, x y z son constantes. Entonces dice, ¿cuál es la variación de una constante? 0. La cancela, porque no depende de y. Y solamente le queda a usted solventar esta parte de aquí, donde lo que les marco en la flechita moradito azul, es que el x cuadrada sale fuera, y usted lo que tiene que derivar es solamente 1 sobre y. Para poder aplicar alguna técnica de derivación que ustedes conocen, pues claramente siempre les digo a los estudiantes, todo lo que esté abajo hay que subirlo arriba. ¿Cómo? Utilizando la ley de los exponentes. Como en este caso esta y tiene un exponente 1 abajo, si lo quiere subir al numerador, simplemente hay que cambiar el signo del exponente, quedaría como una y a la menos 1. Ahora sí, ya puede derivar. ¿Cómo? Con esa relación. Nada más que en este caso, pues haciendo la analogía a la variable y. Yo siempre les digo a mis estudiantes, para cualquier variable, si usted deriva respecto de x, por ejemplo, una x a una potencia n,
La fórmula para derivar es que la n baja, y simplemente al exponente le restas 1. Entonces aquí el que juega el papel de la n es este menos 1. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos la formulita, vean ustedes. Este menos 1 sale porque es el menos 1 del exponente que baja, y al exponente anterior le resto 1 porque así dice la fórmula. Entonces tal cual dices tú, menos 1, ya te queda este menos 2, aplicando la fórmula. Entonces ya acabaste de derivar. Simplemente para dejar este resultado más bonito, nada más aquí al comienzo le pones un menos, pones x cuadrada y ya la menos 2. Y ahí haber terminado. Aquí tengo la otra, la andaba buscando. La de z pues es bastante similar. El operador pasa a actuar en cada uno de los términos. Tenemos dos términos. Este primero se cancela porque no depende de z. Y en este segundo pues habría que aplicar la famosa regla de cadena o la derivada de una casita. ¿Cómo se deriva una casita? Aquí tenemos la casita a la potencia n. En este caso el 2 baja, le restas 1 al exponente y multiplicas por la derivada de lo que tienes adentro, en este caso respecto de z. Lo que tienes adentro es x más z. Entonces cuando deriva las x ya está 0. Pero si deriva z respecto de z te da 1. Es este 1 que te pongo aquí. Entonces ya simplemente el resultado lo simplificas un poquito. Dices 2 por 1, 2. 2 por el paréntesis x más z. Entonces ya acabaste. Ya tienes las 3 derivadas. Simplemente hay que acomodarlas en la definición del campo gradiente. Y habrás terminado el ejercicio. Yo creo que con esto aquí freno este video. Posterior hago otro para que no sean muy largos, donde ya mostraré los demás ejercicios que aquí tengo como notas. Entonces aquí vamos a frenar y en otro hago la grabación para unos siguientes ejercicios.